Hola, ¿es posible dar clase en salita de 4 años post pandemia sin morir en el intento? Veamos por qué les digo esto. Les voy a dar un ejemplo y vamos a contextualizar un poco. Pensemos año 2021, volvíamos del aislamiento, nuevamente a la presencialidad, las escuelas hacían modalidad de burbujas, los grupos eran reducidos, venían todos los días, pero un horario reducido. En el colegio Carlos Ester me tocó estar en la salita de 4 años, una salita que ya había tenido años anteriores a la pandemia. Introdujimos y trajimos la tecnología y toda la creatividad que habíamos puesto en la docencia a la distancia. Así que fue como una modalidad híbrida, iba transcurriendo más o menos como era esperable, hasta que juntamos al grupo entero, más o menos a mitad de año. Era todo un desafío porque era conocerse entre todos, volver a sociabilizar, volver a estar todos juntos en el mismo espacio que transcurrían otras salitas de 4 años en otros momentos. El mobiliario era el mismo. Los nenes eran un poquito mayores en cantidad, un número de 20-25 alumnos por sala. Notábamos que los niños en ese comienzo de sociabilización estuvieron bien un tiempito mientras hacíamos los diagnósticos del grupo y empezábamos con las actividades de cómo comportarnos dentro de una sala, lo nuevo, la computadora se usaba pero ya no tanto. O sea, la tecnología se había incorporado, pero no era lo que primaba en nuestra jornada. Hasta que empecé a notar que en casi varias o en muchas actividades los niños empezaban, no todos, pero teníamos algunos nenes que estaban agresivos, se peleaban físicamente, se herían un montón. Y un día literalmente me vi entre dos separándolos, para que no se lastimen. Miro a mi alrededor y en un paneo veo que estaban todos con caritas de desolación, de inseguridad. En ese clima hostil estábamos aprendiendo, porque todo absolutamente en el entorno de un jardín es aprendizaje. Entonces me alarmé, enseguida nos pusimos en comunicación con docentes de otras áreas. Notábamos que en otras áreas que podían tener más descarga y aún propiciando momentos de calma, los nenes también se peleaban, también tenían esta manera de comunicarse. Los límites que poníamos hasta entonces parecían no servir, las palabras no parecía estar sirviendo como nos venía sirviendo en momentos anteriores. Bueno, tuvimos que ponernos en comunicación de esto con el equipo directivo, nos pusimos a trabajar a ver si podíamos dar luz a esta problemática que estaba surgiendo a través de los teóricos. Pensamos en grandes pedagogos como había sido Montessori, tomando la dimensionalidad de nuestro problema como el espacio, el lugar. Pensábamos si era un lugar adecuado, si era un lugar propicio y construido para los chicos con los materiales que necesitaban. Veíamos que sí, también discutíamos súbele al aprendizaje significativo, a ver si los contenidos que estábamos dando tenían que ver con las necesidades de este grupo. Pensamos en Vygotsky, en ese conocimiento y en esas teorías tan importantes que nos dejó de que el aprendizaje es social, es en un contexto, el aprendizaje se da y el conocimiento se da con un otro socialmente. Aparece el término de cognición situada, donde no podemos separar el aprendizaje del contexto y del entorno. Vimos que todas estas teorías pedagógicas, por más que hayan surgido hace algunas, un siglo, tenían mucho que ver para abarcar y encontrar caminos de solución posible a nuestra problemática. Pensarán si funcionó. Había un largo recorrido que hacer para que esto funcione, por supuesto, y era una tarea integral de todos. Lo que sí pensamos es en cambiar en la inmediatez, la modalidad de enseñar las inteligencias, porque también sostuvimos que Gardner apoyaba un montón, nos podía dar luz sobre esto, sobre todo en la inteligencia interpersonal. Pensamos en hacer actividades para potenciar y desarrollar esa inteligencia.
empezamos a trabajar las emociones, muchísimo más que lo veníamos haciendo. Este grupo debía poder gestionar un poco más sus emociones. Bueno, no hubo una conclusión literal inmediata, por supuesto hubo un camino a recorrer, pero sí algunas cosas funcionaron y otras pensamos y supimos en ese momento que teníamos que innovar, que el cambio debería ser realmente irruptivo, no se podía continuar como lo veníamos haciendo. Bueno, y ahora para terminar les quiero contar o leer una frase que me gustó, una frase de Nussbaum que dice: las capacidades son las garantizan la existencia de un espacio para el ejercicio de la libertad humana. Los dejo con esta reflexión. Chau, chau, nos vemos.